Buenos días a todos, bienvenidos a los nuevos residentes que me han dicho que no sabíais que había un seminario los viernes que de cada mes, de manera que tenemos que pegarle la bronca a vuestro tutor por no haberos avisado. Como sabéis, hoy es el último seminario de metaformación que hacemos este curso y esperamos recomenzarlo en el mes de septiembre con otros temas de interés. Yo hice hace 2 días un seminario de psicoanálisis que muchos de vosotros estuvisteis en él y voy a intentar no repetirme. Lo digo porque de lo que voy a hablar hoy es también de muchos conceptos psicoanalíticos, pero más bien de procedencia junguiana, más que freudiana. Y para los que no lo hayáis leído todavía, yo quiero recomendaros un libro, más que recomendaros, obligaros a leer un libro, porque yo creo que es uno de los mejores libros que se han escrito de estos temas que vamos a hablar hoy, y que es El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Es decir, que de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de ciertas teorizaciones relacionadas con Campbell. Y vamos a hablar básicamente de los viajes. Y para eso tenemos que definir primero qué es un viaje, porque seguramente vosotros pensaréis que un viaje es eso que hacéis de vez en cuando, que cogéis un avión, os vais a Praga o a Viena, estáis allí una semana y luego volvéis, ¿no? Y creéis que eso es un viaje, ¿no? Eso no es un viaje, eso es turismo, que es otra cosa, El viaje, básicamente, para los que no lo sepáis todavía, tenéis que leer otro libro que se llama La Odisea, ¿no? Eso es un viaje. Eso es un viaje al interior de cada cual, ¿no? Es cierto que hay viajes que son hacia adentro y hacia afuera. Por ejemplo, la gente que hace el Camino de Santiago, eso no es turismo. Eso es un viaje también. Un viaje interior que coincide con un viaje exterior, ¿no? Muy parecido a la Odisea. De lo que se trata es de llegar, ¿no? De regresar. Aquí tenéis una figura que es de Campbell precisamente, donde se puede observar que el camino, el viaje, lo podemos decir hacia adentro o hacia afuera, lo podemos decir ascenso o descenso, pero en realidad es un camino circular. Es un camino donde se llega al mismo lugar donde uno parte, pero se llega de distinta manera, como veremos ahora, ¿no? Hay una canción de Joaquín Sabina que dice: al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? En realidad no hay más remedio que volver, en el sentido de que nacemos y morimos, procedemos de la unidad y volvemos necesariamente a la unidad, ¿no? En este sentido, el periplo del héroe que nos señala aquí Campbell, como podéis observar, es una metáfora del camino de la humanidad, ¿no? Como podéis ver, el héroe nace en un hogar, en el seno de un hogar, hasta que siente la llamada. La llamada le impulsa a descender por ese camino y a meterse en lo que se llama la iniciación del héroe, ¿no? El héroe ha de aprender muchas cosas antes de cruzar el umbral. El umbral es precisamente ese lugar
a partir del cual, cuando se ha cruzado, ya no hay vuelta atrás. O si la hay en malas condiciones, como luego veremos, ¿no? Porque de lo que se trata es de dar la vuelta a todo el círculo, por el camino largo, y no por el camino de regreso, que es el camino corto, ¿no? El umbral está guardado por un guardián, ¿no? Por un guardián que suele ser, en la mitología suele aparecer siempre como un perro, como un cancerbero, como un monstruo, como un cíclope. En fin, hay una serie de personajes que taponan la entrada del umbral, ¿no? Vosotros que sois españoles, los que sois españoles y habéis visto muchas catedrales y muchas iglesias, os habréis fijado en que en las iglesias en la puerta hay monstruos, ¿no? Hay como unas cabezas monstruosas que están allí precisamente para asustar al personal, para que no entre, porque el que entra ya no puede salir, ¿no? Un poco las gárgolas, estas monstruosas que existen en todas las catedrales, tienen esa función de señalar al héroe que el camino, una vez que se cruza ese umbral, ya es muy difícil de abandonar. Y una vez que se cruza el umbral, lo que sucede es que el héroe entra en el país de los misterios. El país de los misterios es la incertidumbre de no saber lo que va a suceder, ¿no? En ese país de los misterios suceden una serie de circunstancias, hay una serie de pruebas. Todos los héroes tienen pruebas, las heroínas también. Psique es la heroína más famosa de la mitología, es sometida a varias pruebas hasta que las consigue superar. Hércules tiene 12 pruebas, Perseo tiene que matar al monstruo que habita en Creta, al Minotauro, ayudado siempre por Ariadna, que es quien sostiene el ovillo, y en definitiva toda la mitología habla de experiencias extremas relativas al camino del héroe, ¿no? Pero el héroe al final, si sale vencedor, obtiene una serie de recompensas que son ganancia de poder, ¿no? Se pueden resumir en esa frase. Pero del país de los misterios un día u otro se tiene que salir, porque en definitiva uno tiene que proseguir el rastro filogenético de la especie, y tiene que volver al hogar. Y uno tiene que volver al hogar con las manos llenas y abandonando todos los instrumentos de poder. De eso se trata la vida, ¿no? Competir, cruzar umbrales, las pruebas, las recompensas, y cuando uno llega a cierta edad, renunciar a ciertas recompensas con el fin de devolver a los demás parte de lo que se ha aprendido, ¿no? Un poco de esto va la vida de las personas, ¿no? Cada uno de vosotros estáis en una edad, unos estáis en edad de competir, otros estáis en edad de abandonar, otros estáis en edad de obtener recompensas, otros estáis en edad de sedimentar lo que estáis aprendiendo, otros estáis, digamos, que si cruzáis el umbral o no, si entráis en el mundo de los adultos o no, o qué pasa ahí, asustaos quizá, porque las gárgolas os amenazan, y qué hacer, ¿no? Cada uno de vosotros, en función de su propia edad y de su propio periplo vital, pues está en una circunstancia determinada. Hay quien cruza los umbrales tarde. Bueno, una vez explicado esto del camino del héroe o del círculo del héroe,
Me gustaría poneros otra figura que tiene mucho que ver con la anterior. Esta figura es de David Cooper. David Cooper lo conoceréis porque es el autor que firmaba los libros con Laing, con Ronald Laing, el de la antipsiquiatría. Laing y Cooper. Y este Cooper es mucho más interesante que Laing como autor, por cierto. Hizo este dibujo. Este dibujo, como veréis, es un poco el mismo que el anterior. Es decir, las personas salimos de la casa, salimos del hogar y nos plantamos, digamos, frente a una prueba, las pruebas de la normalidad, ¿no? Hay dos caminos: o la prueba se supera y el individuo alcanza la cordura, que no tiene nada que ver con la normalidad es otra cosa, o bien opta por el camino corto y se vuelve hacia atrás, digamos, hacia la locura, que es lo que nosotros entendemos como regresión, ¿no? O sea, las personas que hacen regresiones, los psicóticos, los locos, son personas que han vuelto atrás, ¿no? Y a mí me gustaría contaros ahora una anécdota de cuando yo hacía guardias, y es que hubo aquí un esquizofrénico que ya murió, que lo conoceréis casi todos, o los que estabais por aquí entonces. Era un esquizofrénico muy atípico, porque era ingeniero. Y es raro que un esquizofrénico sea ingeniero, ¿no? Muy raro. Hay muchos filtros para ser ingeniero, ¿no? Y la esquizofrenia de este hombre debutó muy tardía. El caso es que este hombre tenía una esquizofrenia muy maligna, tan maligna que hizo un cuadro neuroléptico maligno y murió del corazón, murió de una cardiopatía. Este hombre tenía unos cuadros catatónicos terribles y no respondía a casi nada, ¿no? Ni siquiera al TEC, no respondió a nada. Y este chico era muy demandante, pero era muy demandante sin hablar, ¿no? Era muy demandante con los gestos. Y un día estaba yo de guardia y se me asió el brazo. ¿Y tú lo soltarás? No había manera de soltarlo. Bueno, yo estuve con él colgado del brazo pues toda la tarde, y allí donde iba yo, iba él, que era pequeñito, y yo lo arrastraba, ¿no? Y entonces yo iba por ahí de guardia y el tío colgado, y no había manera de quitármelo de encima, ¿no? Hasta que llamamos a un celador que es muy hábil en estas cosas y consiguió arrancármelo, ¿no? Bueno, a mí aquella imagen de este hombre pegado a mi brazo me dio mucho que pensar. Porque ¿por qué se me había pegado de esa manera, no? ¿Por qué se me había pegado de esa manera? A ver quién lo sabe. Jorge, tú. Se coge a qué, no lo sé, pero en mi caso se podía representar, pues eso, cogerse a aspirar pues a la cura, ¿no? a la sanación a través de tu persona, ¿no? Como un símbolo que pueda representar para él. No lo sé. Yo no lo sé. ¿Sabes lo que es el reflejo de prensión? Sí, el primitivo de liberación frontal. Exactamente. Nosotros venimos al mundo, como monos que somos, ya de forma innata, con un reflejo de prensión, ¿no? El reflejo de prensión es lo primero que se le mira a los niños, ¿no? Cuando nacen, ¿eh? A ver, si se agarra o no se agarra al dedito, ¿no? Es decir, eso viene de serie con nosotros, ¿no? Y eso ¿por qué lo tenemos? Para agarrarse a la madre, ¿no? Porque un niño o un bebé, aunque sea de mono, si no tiene un reflejo de prensión, pues y no se agarra a la madre, se cae del árbol y se mata y se muere, ¿no? Quiero decir que el reflejo de prensión tiene mucho que ver con el ser uno con la madre, ¿no? La unidad con la madre, o con un mecanismo de defensa filogenético montado para eso, ¿no? Bueno, pues se supone
que los niños en esa primera fase de su existencia se sienten unos con la madre, ¿no? Y es precisamente eso lo que llamamos el Edén, ¿no? Cuando decimos el Edén, ¿qué es el Edén? Pues aquel lugar donde fuimos dioses, ¿no? Donde nos dieron la teta y donde nos quisieron, donde nos arroparon, donde no teníamos un yo para percibir qué es lo que nos sucedía, solamente podíamos sentir sensaciones desagradables o agradables, tempestuosas o no, pero en cualquier caso había un otro que se ocupaba de nosotros y que nos daba calor, cariño, nos hablaba, nos decía cosas y entendía nuestras quejas, ¿no? Aunque fuera mentira. Al niño lo que le pasa es que le escuece el culito, ¿no? Y a lo mejor al niño lo que le pasa es que está aburrido, pero en definitiva esa telepatía de la madre es la que pone sincronías y la que pone en la vida cierta certidumbre, ¿no? Entonces a ese estadio edénico es a que vuelven los locos, y vuelven los locos por la vía corta, es decir, sin cruzar el umbral. Como veis en la diapositiva, la locura y la cordura están separadas por un punto omega que hace, digamos, de separación entre una vía, la vía corta, y otra vía, la vía larga. De acuerdo, que podríamos decir entonces que la cordura sería el haber llegado a la unidad por la vía larga, ¿vale? Bueno, en este momento me gustaría decir alguna cosa sobre la conciencia humana, ¿no? La conciencia humana solemos decir con mucha frecuencia, de que es una emergencia, una propiedad emergente que aparece sobre todo en los mamíferos de forma más clara, ¿no? Todos los mamíferos tienen conciencia, los perros tienen conciencia, una conciencia de perro, los gusanos tienen conciencia, seguramente una conciencia adaptada a su entorno de gusano, pero lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales es que tenemos una conciencia un poco especial, es decir, una conciencia recursiva, es decir, una conciencia que se sabe a sí misma. Entonces, el emergentismo, es decir, la emergencia, significa algo que surge de un sistema, una propiedad nueva que surge de un sistema y que es una novedad desde el punto de vista filogenético. Es decir, nosotros tenemos una mente que no podría darse sin haber pasado por un cerebro mamífero y un cerebro reptiliano millones de eones de tiempo antes. Y fijaros, una cosa muy curiosa es que esto es acausal, es decir, no quiere decir que la autoconciencia sea causa de la conciencia, pero no podría darse sin ella. Aquí tenemos una prueba más de la indeterminación en la que nos movemos cuando hablamos de la mente, ¿no? Si tenemos una conciencia y tenemos una fórmula para saber que sabemos, es obvio que podemos hacer dos cosas con ella, es decir, subir, es decir, viajar de abajo arriba y viajar de arriba abajo, es decir, subir en el sentido de que, como todos sabéis, las enfermedades físicas se manifiestan en la mente, esto es una cosa que no precisa demostración, pero lo que sí que necesita cierta aclaración es sobre si podemos actuar a través de la conciencia en el medio físico, en la materia, ¿no? Esto se llama causación ascendente y causación descendente, es decir, la idea de que a través de la mente podemos operar sobre la materia. Por ejemplo,
nosotros podemos disminuir nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? Podemos respirar en 4 tiempos, los que hemos hecho algún tipo de entrenamiento en este sentido. Podemos retener nuestras ganas de orinar un tiempo, el que sea. Es decir, que desde la voluntad, desde la conciencia, podemos operar en el cuerpo de una manera u otra, ¿no? Hay un límite que no sabemos muy bien cuál es, porque yo contaba el miércoles que es muy difícil operar sobre la tensión arterial a través de la conciencia, ¿no? Pero sin embargo otras personas piensan que sí, que se puede operar sobre la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? La frecuencia cardíaca es automática en parte y en cierta parte es voluntaria, es decir, una pequeña parte, y hace falta un buen entrenamiento meditativo para poder llegar a controlar estas variables físicas. Esto es un poco lo mismo que estaba comentando. Lo interesante de la autoconciencia, de la conciencia y la autoconciencia, es que no son entidades que se encuentren en permanencia, sino que están siempre en movimiento. Hay como una dinámica, una acción a través de la cual se manifiestan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando estaba yo contando lo de Freud y lo de la teoría del yo y la teoría de la segunda tópica de Freud, que como sabéis es yo, ello, superior, ¿no? Hoy en día ya nadie habla de yo, ello, superior, y nadie habla de eso porque ya hemos caído en la cuenta de que el yo se manifiesta a través de la conciencia, ¿no? Y que el yo que entendemos ahora que se mueve, el yo en movimiento, le llamamos el ser. El ser es el que transcurre, el que discurre en ese viaje, ¿no? No es un órgano que está ahí quieto en el cerebro esperando que alguien lo diseque, ¿no? Es decir, el ser es el yo freudiano en movimiento, el Dasein, o lo que el otro día hablábamos nosotros, Antonio, el ser siendo, ¿no? El ser, el to go on, el go on, que por cierto en griego es un poco lo mismo. En griego, el otro día me enteré que Parménides ya lo había dicho, fíjate tú. Bueno, es decir, la conciencia humana se halla en expansión, ¿no? En expansión. ¿Pero en expansión para qué? ¿No? ¿Tiene algún sentido esta expansión? Una de las características de nuestra especie es que estamos a medio hacer. Estamos a medio hacer significa que tenemos un sistema de placer-recompensa inacabado. Es decir, tenemos un sistema dopaminérgico a medio hacer. ¿Y por qué tenemos un sistema dopaminérgico a medio hacer? Pues porque nosotros hemos evolucionado en ambientes, en entornos absolutamente inescrutables, ¿no? Es decir, hemos evolucionado en desiertos, en glaciares, en selvas, en sabanas, en montañas, en lugares donde los recursos estaban ampliamente distribuidos, era difícil de encontrarlos y por lo tanto, si nosotros nos hubiéramos alimentado solo de eucaliptos, pues no nos hubiéramos movido de nuestro bosquecillo hasta que el eucalipto se hubiera extinguido, ¿no? Pero nosotros somos una especie viajera, una especie nómada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema dopaminérgico no está hecho, no está acabado. Y precisamente por eso, de que somos un modelo inconcluso, podemos decir que la evolución no ha terminado. Es decir, la evolución no ha terminado con el Sapiens, sino que es obvio, como sabéis todos, de que cada vez la tecnología está apuntando
hacia prestaciones de nuestro cerebro que hace poco tiempo no pensábamos de que pudieran existir, ¿no? Y sin embargo, la paradoja de toda esta historia es que la evolución carece de planes. Luego, si la evolución carece de planes, ¿hacia dónde vamos? Bueno, la evolución nunca tuvo planes cuando creó la vida. La vida se creó por azar y por un diseñoide, ¿no? Es decir, la evolución puede carecer de planes y sin embargo puede impulsar que exista cada vez más una emergencia y cada vez más compleja de nuevos diseños. Y esto es por una cuestión de entropía, una cuestión física. Es decir, nosotros sabéis todos que el universo está en expansión desde el Big Bang original. Y entonces una pregunta que suele hacerse es, pero ¿está en expansión cómo? Pues como un globo cuando se hincha, ¿no? Bueno, un globo, lo hinchamos un globo, el globo se expande, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y fuera del globo qué hay? Pues fuera del globo no hay nada. El universo se hincha, se expande, igual que la conciencia humana, hay un paralelismo ahí, igual que la materia, es decir, ¿por qué el cloro tiene esa manía por el sodio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno le sobra un electrón y al otro le falta, ¿no? Entonces hay como una tendencia de la materia a reunirse para compensar la expansión, ¿no? Una fuerza, la fuerza nuclear débil se llama eso, que trata de que la materia vaya reuniéndose para compensar esa expansión de la conciencia o del universo, ¿no? Es decir, que hay como un juego continuo de desorden, orden, desorden, orden, desorden, orden, que se va cíclicamente poniendo de manifiesto en esta dinámica universal, ¿no? Lo cierto es que no podemos averiguar hacia dónde se dirige la evolución, porque en cierto modo, como no está pensado por nadie y no existe ningún plan, la evolución irá hacia donde nosotros, es decir, los humanos, la dirijamos, ¿no? Es decir, que nosotros procedemos de una asimetría, la asimetría del Big Bang, la asimetría que se rompió en aquella explosión, que no sabemos por qué se produjo, pero lo que sí que sabemos es que en nosotros hay un desequilibrio fundamental que ya para empezar podemos observar en nuestros hemisferios cerebrales. Tenemos uno que es más gordo que el otro, uno que es más funcional que el otro y de alguna manera un predominio de lo racional en todos nosotros, ¿no? que viene derivado del predominio de nuestro hemisferio izquierdo, y podemos considerar en este sentido que las enfermedades pues podrían ser una ruptura de esta simetría, ¿no? Un desequilibrio óntico. Aquí hay una diapositiva sobre los hemisferios que ya habréis visto en todos los lados. Es decir, que hay como dos grandes módulos o dos grandes aparatos de nuestro cerebro, y cada uno está especializado en una cosa, si bien hay una conexión a través del cuerpo calloso que es la que conecta a ambos hemisferios, y que por cierto las mujeres lo tienen más gordo que los hombres, no sé si lo sabéis. ¿Lo sabéis eso? ¿Por qué las mujeres tienen el cuerpo calloso más gordo que los hombres? A ver quién lo sabe. Bueno, ¿por qué? ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues porque manejan mejor el lenguaje, hombre. Las mujeres, como todo el mundo sabe, hablan mejor que los hombres, ¿o no?
y se expresan mejor que los hombres, y expresan emociones y expresan sentimientos con más facilidad que los hombres, ¿no? Es decir, tienen una autopista más grande entre lo racional y lo intuitivo, entre lo racional y lo gestáltico. Bueno, de esto ya he hablado, que es lo de los perros. Los perros, los que tengáis perro, sabréis que tendréis la experiencia de decir, es que solo le falta hablar, ¿no? Es tan listo que solo le falta hablar, ¿no? Porque a veces te miran con una cara que dices, este tío sabe de qué va esto, ¿no? Y los perros, lo que pasa es que además de que entienden el lenguaje del cuerpo y que tienen una relación de amor con el dueño, probablemente tienen otro sistema de codificación para telepático, para entender cosas que a nosotros se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, los perros saben que tú estás subiendo en el ascensor sin saber que eres tú, ¿no? O sea, ¿cómo lo saben eso los perros, ¿no? ¿Tu gato también? Sí, es que los gatos también... Los gatos detectan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las corrientes telúricas de la Tierra y geomagnéticas y tal. Pero los perros tienen una especial dote, que es el saber que el dueño está subiendo por el ascensor cuando el ascensor está todo el día arriba y abajo, ¿no? Y sabe que ese es, ¿no? Es un misterio, ¿no? Y los perros huelen la muerte y huelen las enfermedades, es decir, sabe. De hecho, ahora están intentando montar una nariz electrónica. Sí, está intentando diseñar una nariz electrónica para detectar el cáncer. Es decir, hay perros que detectan el cáncer. Claro, supongo que habrá que entrenarlos, pero es posible, ¿no? Es decir, que los perros tienen propiedades sensoriales que están más allá de las nuestras, ¿no? Sin embargo, les falta hablar, claro. Només li falta parlar. Es que los dueños de los perros tienen con los perros una relación muy extraña, que eso es otra cuestión, ¿no? Porque solamente les ven virtudes, ¿no? Como si fueran sus hijos, ¿no? Es que es tan listo. Qué listo que es este gos, ¿eh? Eso lo dicen todos los dueños de perros, aunque sea tonto el perro, ¿no? Bueno, no hay que confundir, naturalmente, el camino de vuelta a la autoconciencia con la hipertrofia del subjetivismo, ¿no? Es decir, que mientras el subjetivismo opera por acumulación, la autoconciencia opera por descarte, ¿no? Una de las diferencias que existen entre la mente sabia y la mente del experto es que el experto sigue reglas y el sabio ya no sigue reglas, entre otras cosas porque se ha olvidado de ellas, ¿no? Pero no solo porque se ha olvidado de ellas, sino porque está más allá de las reglas, ¿no? Más allá de las reglas, ha inventado sus propias reglas, ¿no? Es decir, que una de las respuestas que se podrían dar hacia dónde se dirige la evolución es a lo que Rojo Sierra ha llamado el hombre cósmico, ¿no? Una forma de transhumanización que convertirá al sapiens en una entidad súper autoconsciente.